Bueno, el tema de la semana, sin duda alguna, la dominicana, por dos razones fundamentales. Primero, porque en esta semana la Cámara de Diputados dio a conocer la lista de los aspirantes a la Cámara de Diputados que van a ser seleccionados para este periodo correspondiente al año 2025 hasta el año 2029. Y de igual forma, porque el presidente actual de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, dio a conocer algunos de los puntos y de las intríngulis internas de la Cámara de Cuentas y lo que ha generado esa fricción y esos conflictos. Ahí salieron cosas muy lamentables, hasta falta de respeto personales que ha habido en la Cámara, y eso ha ralentizado los procesos de la Cámara de Cuentas, y pudiéramos decir que estos 4 años de gestión prácticamente han sido infuncionales. La Cámara de Cuentas no ha hecho nada prácticamente. Entonces vamos a tocar ese tema. Robinson, como parte de la Cámara de Diputados, qué se ha movido en la Cámara, qué se comenta. Vimos que la bancada de oposición se retiró de la sesión en esta semana porque dicen supuestamente que ya los miembros están preseleccionados por el PRM. Tomás, otra vez las gracias a nuestro público que se mantiene en sintonía. Debo decirte que con el tema de la Cámara de Cuentas tenemos varias aristas o tenemos varios puntos que tocar. El primero, y voy a concentrarme en lo que sucedió en la Cámara de Diputados precisamente en esta semana, que fue la elección de las ternas que serán entonces mandadas al Senado de la República para que puedan ser seleccionados los miembros de la Cámara de Cuentas, los miembros titulares. Un acto de irresponsabilidad de los diputados de la oposición, de la Fuerza del Pueblo y del PLD. Y digo acto de responsabilidad, y se lo decía a algunos legisladores de la provincia de Santiago, que cuando se retiraron yo les dije, pero quédense aquí y asuman su rol. Y me decía el vocero de la bancada PLDista, no, pero que eso fue lo mismo que ustedes hicieron en el 16-20 cuando era mayoría el PLD. Y de verdad que esos son los actos que nosotros tenemos que ir cambiando. Y si es cierto que la gente ha perdido la credibilidad en el sistema político, específicamente hablando de la Cámara de Diputados, es precisamente por ese tipo de acciones. Y yo quiero hacer énfasis en la irresponsabilidad de los legisladores a la hora de participar en decisiones tan importantes como esas. Y específicamente quiero puntualizar a los diputados de la oposición que si bien es cierto que la Cámara de Cuentas es un organismo de fiscalización, el principal organismo de fiscalización y control de la República Dominicana es la Cámara de Diputados. Entonces, ellos están diciendo, hay una Cámara de Cuentas que está siendo electa de manera, según ellos, se está eligiendo de manera fraudulenta porque ya está preparado. Señores, se entrevistaron más de 200 personas y yo participé en algunas y vi el perfil de algunos. Incluso yo sometí algunas propuestas y fui de los diputados que de manera responsable, a la hora de elegir las ternas, me abstuve de votar y voté que no. Eso marcó un punto rojo en la pizarra, porque precisamente en la primera quinteta que se eligió, había una persona que yo había propuesto que entendía que debía estar por su capacidad, por su experiencia y por su aprobación, tanto en la parte moral y profesional. Y no lo eligieron, entonces yo no podía votar que sí, por algo que yo entendía que no era lo correcto. Y ahí viene la responsabilidad del legislador. Cuando usted tiene la capacidad de votar por lo que usted entiende que es lo correcto y lo que su idiosincrasia, sus valores le permiten hacer. Por eso yo creo que el tema de la Cámara de Cuentas es un tema bien profundo. Patricia, vamos a tener que coger un programa para esto y nosotros entonces debatir a profundidad cuál es el verdadero rol que debe asumir no solamente la Cámara de Cuentas, sino también la Cámara de Diputados. Ya tenemos que ir en los comerciales, pero yo no puedo dejar pasar el tema de la semana sin decirte que se politizó un poco el tema. Y el presidente de la Cámara de Diputados asumió que el fracaso de la Cámara de Cuentas actual fue porque se le dio presencia o mayoría a la oposición y que no se tenía control y que eso no iba a pasar. Y el mismo Alfredo Pacheco dijo que el PRM se hacía responsable de la nueva Cámara de Cuentas, cosa que a mí
me llama la atención porque ya el pueblo dominicano es un poco más inteligente. Entonces, si tú me criticas que aquella Cámara de Cuentas que no funcionó, porque en el 2021, de 70 y pico de auditorías que tenía que hacer, hizo 8, y en el 2022, de 88, hizo no sé cuánto, que nunca en ningún año se ejecutó a nivel de presupuestos y de agenda, ni siquiera un 13%, ¿cómo me deja a mí esta afirmación del presidente Pacheco de que la próxima Cámara de Cuentas no será igual de política? Porque nadie puede asumir la responsabilidad de quien no ejerce un control. Tomás, déjame responderle a Patricia, espérate, con respecto a ese comentario que hizo el presidente Alfredo Pacheco. Y lo quiero puntualizar, y qué bueno que tú lo traes a colación. Cuando Pacheco se expresa de que el PRM es responsable, significa que el PRM tiene la mayoría absoluta para aprobar una ley orgánica como se dio ese caso. Pero no es verdad. El PRM no es el responsable porque cada legislador tiene un botón para votar y cada legislador representa una provincia o una demarcación que no es cierto. No es cierto que cuando yo voté que no o cuando yo me abstuve, el PRM a mí me llamó. Es más, el partido no llamó a ningún legislador, ni siquiera en la reunión del bloque, para decirle que había que votar por esa terna. Eso no es verdad. En la Cámara de Diputados hay autonomía, hay independencia, el partido se respeta y el partido respeta a sus legisladores. Y te lo digo porque soy testigo de eso. A mí no me llamó nadie para que votara por nadie. No se puede tampoco culpar al partido si esa Cámara de Cuentas fracasa mañana. Y lo digo porque hemos tenido historias negativas, pero el partido no es responsable a la decisión de los diputados. Bueno, yo entiendo que Pacheco tiene razón, porque en el año 2021 se cogió presión, pudiéramos decir, de la sociedad civil y se eligió una Cámara de Cuentas con la mayoría de miembros que no estaban vinculados a ningún partido político. De la sociedad civil. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Se pasaron estos 4 años discutiendo y no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, la Cámara de Cuentas no es un organismo partidario, pero sí es un organismo político que tiene bajo su responsabilidad la fiscalización y el control externo del Estado. Y ahí no se puede designar a cualquier persona. No estoy diciendo con eso que se va a designar personas vinculadas a un partido, pero sí personas que cuenten con el perfil y también con esa sensibilidad política. Y no poner a cualquiera que simplemente porque sea de esta famosa sociedad civil ya cumple los requisitos sin tener las capacidades políticas, técnicas y profesionales para ser miembro de un órgano tan importante como la Cámara de Cuentas. Entonces la Cámara de Diputados ahora tiene una gran responsabilidad de seleccionar miembros con ese perfil, sobre todo que vayan a... Tuvo la responsabilidad porque ya fueron electos. O sea, la Cámara mandó al Senado. Pero, Patricia, espérate. No, de los 15 miembros, espérese. de los 15 miembros que se mandaron, no, porque quiero darle un poquito de soporte a Tomás con lo que decía del perfil. De los 15 miembros seleccionados, 11 son abogados. Muy mal. Sí, es malo, está malo. Muy mal. Debieron ser más enfocados Contadores, en el tema de los contadores, auditores, especialistas en finanzas, ingenieros industriales, financieros. Pero para hacer una buena gestión lo que se necesita es tener la capacidad para dirigir un organismo como ese y los equipos necesarios, porque recursos tienen. Tantos recursos que el año 2022 le sobraron 500 millones de pesos. A eso iba. Gracias por mencionar los recursos, y por eso dije que no podía quedarse así. Porque independientemente de que en el 2021 se tomó presión, de que los miembros eran civiles, no menos cierto es que los diputados tuvieron la opción en el 2022 de evaluar la gestión del 21, que no se ejecutó ni un 13%. Pero en el 23 tuvieron la opción de evaluar el 22, que no se ejecutó ni un 2% de la auditoría y que nos costó 1,000 y pico de millones de pesos, que en 3 o 4 auditorías, señores, lo mucho está de oro, ¿veis? No nos costó eso porque sobró dinero, sobraron más de como 1,300. ¿Y cuándo van a rendir cuenta ustedes los diputados de eso que sobró? ¿A qué cuenta se devolvió? ¿Dónde está ese dinero que sobró? Incluso, ¿Pero por qué no lo dicen? No, incluso Patricia, de ese dinero que sobró, se hizo un certificado que genera como 30 millones, 50 millones de pesos, un certificado de dinero que sobró. Eso hicieron ellos, porque acuérdate que la Cámara de Cuentas es una institución autónoma. Pero sí es importante decirte, antes de irnos a la pausa, pues ya me están haciendo señas y ya veo que la estrella de hoy llegó, esta invitada estrella. Sí debo decirte que en el tema de la Cámara de Cuentas, los miembros actuales fueron sometidos a un proceso de investigación y la Cámara de Diputados hizo una comisión especial que dio un informe
diciendo que deben ser enjuiciados, sometidos los 5 miembros. Con un juicio político. ¿Qué yo espero? Que ese informe de la Cámara de Diputados se procese y que sea el Senado que lo someta, porque tenemos que crear precedentes. Y la Cámara de Cuentas no está para ser sometido, está para que ellos sometan gente y para que verifiquen cómo se manejan los dineros del Estado Dominicano. Ojalá, y el tiempo dirá. Entonces ahora sí nosotros tenemos que ir a una pausa porque nuestro segmento estelar, la entrevista, es muy interesante. No se muevan, que ya está con nosotros el invitado para que puedan ver con quién conversaremos.